Hay pueblos en el mundo donde el terreno no da tregua, lugares donde no había llanuras, ni seguridad, ni espacio, y aún así alguien decidió quedarse, construir, vivir, resistir. Ciudades aferradas a la roca, suspendidas sobre gargantas, levantadas en paredes verticales o colgadas directamente sobre el vacío. Desde lejos parecen imposibles. Desde cerca, impresionan aún más. En este viaje vamos a recorrer 15 pueblos que viven al borde del abismo, repartidos principalmente por Europa y el Mediterráneo. Mientras avanzamos, dime en los comentarios desde qué país estás viendo el vídeo y cuál de estos lugares te ha dejado sin palabras. Comenzamos con uno de los paisajes más sobrecogedores jamás habitados. Meteora, Tesalia, Grecia. En el centro de Grecia, en los límites de la llanura de Tesalia, enormes pilares de roca se elevan de forma abrupta, como si hubieran sido colocados ahí contra toda lógica. Son formaciones de arenisca y conglomerado, esculpidas durante millones de años por la erosión del agua y el viento, hasta quedar convertidas en columnas casi verticales que alcanzan más de 400 metros de altura. Sobre esas moles de piedra, suspendidos entre el cielo y el vacío, se levantan los monasterios de Meteora. Fueron construidos entre los siglos XIV y XVI, cuando monjes ortodoxos buscaban un lugar inaccesible para huir de invasiones y del mundo exterior. No era un retiro simbólico, el aislamiento aquí era total. Durante siglos, el único acceso consistía en redes, cuerdas y poleas que se izaban a mano, con el abismo abierto bajo los pies. No había escaleras ni caminos, solo fe y vértigo. En su época de mayor esplendor, llegaron a existir 24 monasterios, aunque hoy solo 6 siguen habitados. Desde arriba, el mundo queda reducido a un silencio absoluto, roto únicamente por el viento golpeando la roca. Al amanecer, la niebla asciende desde el valle y envuelve las formaciones, haciendo que los monasterios parezcan flotar sobre un mar de nubes, como islas suspendidas en el aire. Casas colgadas, Cuenca, España. En Cuenca, algunas casas no se limitan a asomarse al abismo, lo atraviesan. Las casas colgadas se proyectan directamente sobre la hoz del río Huécar, un desfiladero estrecho y profundo que durante siglos marcó los límites físicos de la ciudad medieval. Aquí no había espacio para crecer hacia los lados, así que se creció hacia el vacío. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando Cuenca era una ciudad fortificada, y cada metro dentro de las murallas era valioso. Las viviendas se construyeron apoyándose en la roca, con balcones y estructuras de madera que sobresalen varios metros sobre el precipicio. No eran un capricho arquitectónico, sino una solución práctica en un terreno extremo, donde la geografía imponía las reglas. Vistas desde abajo parecen irreales, suspendidas en el aire. Desde dentro, la sensación es aún más intensa. El paisaje se abre de golpe bajo los pies y el río serpentea cientos de metros más abajo. Las casas colgadas no buscan espectacularidad, pero la logran sin proponérselo. Son la prueba de hasta dónde puede llegar la arquitectura cuando el terreno manda y el abismo no deja alternativa. Bonifacio, Córcega, Francia. En el extremo sur de Córcega, Bonifacio se levanta sobre acantilados de piedra caliza blanca que caen en vertical más de 70 metros directamente al Mediterráneo. Desde el mar, las casas del casco antiguo parecen suspendidas en el aire, alineadas justo en el borde, como si el siguiente paso fuera el vacío. La sensación es inquietante. No hay transición entre ciudad y abismo. Durante siglos, el mar y el viento han ido esculpiendo la base de los acantilados, creando cuevas, grutas y arcos naturales que se extienden bajo la ciudad. Arriba, la ciudadela medieval domina el estrecho que separa Córcega de Cerdeña, un punto estratégico clave para el control marítimo desde la Edad Media. Bonifacio no se construyó ahí por belleza, sino por defensa. El precipicio era su mejor muralla. Al atardecer,
la roca blanca se tiñe de tonos dorados y el contraste con el azul intenso del mar resulta casi irreal. Es entonces cuando se entiende la verdadera naturaleza del lugar. Bonifacio no se apoya en el acantilado, vive sobre él. Setenil de las Bodegas, Cádiz, España. En Andalucía existe un pueblo donde las casas no se levantan sobre la roca, están debajo. Setenil de las Bodegas se desarrolló a lo largo del cañón excavado por el río Guadalporcún, aprovechando enormes salientes naturales de piedra como techos. Aquí la montaña no es un fondo, es parte de las viviendas, de las calles y del día a día. Este tipo de asentamiento tiene raíces muy antiguas. Desde época andalusí, los habitantes comprendieron que la roca ofrecía una ventaja clara: protección natural frente al calor extremo del verano y un aislamiento térmico constante durante todo el año. Calles como Cuevas del Sol o Cuevas de la Sombra muestran cómo bares, comercios y casas se integran literalmente bajo bloques de piedra que pesan miles de toneladas. En Setenil no hay miradores al vacío ni balcones colgantes. Hay algo distinto: la sensación permanente de tener la montaña encima. Caminar por sus calles es hacerlo bajo una bóveda natural que impone respeto y frescor a la vez. Aquí la arquitectura no intenta dominar el entorno ni desafiarlo. Se adapta, se esconde en él. Manarola, Liguria, Italia. En la costa de Liguria, Manarola se derrama en cascada por una ladera empinada hasta encontrarse con el mar. Forma parte de Cinque Terre, una franja de pueblos construidos donde la montaña cae sin transición hacia el Mediterráneo. Aquí no hubo elección de terreno. La roca obligó a levantar el pueblo en vertical, con casas estrechas y altas que se apilan unas sobre otras como piezas de un equilibrio delicado. Todo en Manarola es pendiente. Las escaleras sustituyen a las calles, los viñedos crecen en terrazas sostenidas por muros de piedra seca y los senderos serpentean por la ladera con el mar siempre al fondo. Durante siglos, esta disposición permitió aprovechar cada metro cultivable, especialmente para la vid, que se convirtió en uno de los pilares económicos del pueblo. La arquitectura no busca orden geométrico, sino adaptación constante al desnivel. Al atardecer, la luz transforma las fachadas de colores en una escena casi pictórica, reflejada en el agua tranquila del puerto. No hay grandes plazas ni monumentos imponentes. Manarola impacta por lo que es en conjunto, una suma de casas, roca, mar y pendiente, que funciona como una sola imagen. Un pueblo donde la belleza no está en un punto concreto, sino en la forma en que todo encaja. Ronda, Málaga, España. Ronda está literalmente partida en dos por el Tajo de Ronda, una garganta excavada por el río Guadalevín que alcanza casi 100 metros de profundidad. No es una simple hendidura en el terreno, es una fractura que separa barrios, épocas y formas de entender la ciudad. De un lado, el casco histórico, del otro, la expansión más moderna. Entre ambos, el vacío. El puente nuevo, construido en el siglo XVIII, salva esa grieta con una sola arcada monumental suspendida sobre el abismo. Desde lo alto, la vista cae en picado hacia el fondo del desfiladero, donde la roca y la sombra dominan el paisaje. Asomarse al borde provoca una sensación inmediata de vértigo, una mezcla de belleza y respeto difícil de ignorar. No es un puente para cruzar deprisa, sino para detenerse y mirar. Ronda creció protegida por su geografía, convertida durante siglos en una fortaleza natural casi inexpugnable. El abismo no es un accidente del paisaje, es su razón de ser. Todo en la ciudad gira en torno a él: las vistas, la historia y la sensación constante de estar al límite. Ronda no se entiende sin su vacío. Es parte de su identidad. Pitigliano, Toscana, Italia. Pitigliano se alza sobre un espolón de toba volcánica en el sur de la Toscana, como si la ciudad hubiera brotado directamente de la piedra. Desde la distancia,
resulta difícil distinguir dónde termina el acantilado y dónde comienza la arquitectura. Casas, murallas y torres forman un solo bloque compacto suspendido sobre un profundo barranco. El origen de este asentamiento se remonta a los etruscos, que ya excavaron en la roca caminos y pasadizos conocidos como vie cave, algunos de varios metros de profundidad. Más tarde, la ciudad medieval aprovechó esa misma piedra para construir viviendas, bodegas y corredores subterráneos. Pitigliano no solo se apoya en el acantilado, está perforado por él con un entramado de galerías que aún hoy recorren el subsuelo. Al caer la tarde, la toba volcánica adquiere tonos cálidos y el pueblo parece flotar sobre un mar de sombras. Desde los miradores, el vacío se abre de forma abrupta bajo las fachadas. Pitigliano no impone su presencia por tamaño ni por altura extrema, sino por integración absoluta. Es un ejemplo casi perfecto de cómo una ciudad puede convertirse en una extensión natural del paisaje que la sostiene. Simena, Kaleköy, Turquía. En la costa sur de Turquía, frente a aguas sorprendentemente claras, se encuentra Simena, hoy conocida como Kaleköy. El pueblo se extiende sobre una ladera abrupta que cae hacia el Mediterráneo, con casas de piedra escalonadas y un pequeño puerto natural que parece detenido en el tiempo. Sobre todo el conjunto se alza un castillo medieval, construido sobre restos aún más antiguos, desde donde la bahía se abre en todas direcciones. Simena fue parte del mundo licio, una civilización que habitó esta región hace más de 2000 años. Terremotos y movimientos del terreno provocaron que parte de la ciudad quedara sumergida, y hoy sus restos descansan bajo el agua. Desde pequeñas embarcaciones, e incluso a simple vista en días claros, se distinguen muros, escaleras y columnas bajo la superficie, como una ciudad fantasma atrapada entre dos mundos. Arriba, el castillo domina el acantilado. Abajo, las ruinas reposan en el fondo marino. Entre ambos extremos, la vida cotidiana continúa con una calma casi irreal. Simena no solo se enfrenta al vacío de la altura, sino también al del mar que se tragó parte de su historia. Es un lugar suspendido entre dos abismos, el de la roca y el del tiempo. Civita di Bagnoregio, Lacio, Italia. Civita di Bagnoregio se alza sobre un promontorio de toba volcánica en el valle del río Tíber, unido al mundo moderno por un único puente peatonal elevado. No hay carreteras ni accesos alternativos. Desde cualquier ángulo, el pueblo parece una isla de piedra suspendida en el aire, rodeada por barrancos que caen de forma abrupta. El terreno que la sostiene es tan bello como inestable. La erosión constante, provocada por la lluvia y el viento, va desgastando lentamente la base del promontorio, haciendo que el suelo retroceda año tras año. Este proceso comenzó hace siglos y nunca se ha detenido, obligando a reforzar estructuras y limitando el crecimiento del pueblo. De ahí su apodo, la ciudad que muere. Caminar por Civita es hacerlo con una conciencia permanente del lugar que se pisa. El silencio, el viento que recorre las calles y las vistas abiertas al valle refuerzan la sensación de fragilidad. No es un pueblo que se visite con prisa. Es un lugar que parece resistir al tiempo con cada día que pasa, como si su mera existencia fuera ya un acto de equilibrio. Siurana, Tarragona, España. Siurana se alza sobre un acantilado abrupto en las montañas del Priorat, dominando el valle desde una altura que impone silencio. Desde sus murallas, la caída es casi vertical, y la vista se extiende sin obstáculos sobre barrancos, riscos y bosques. No hay transición suave entre el pueblo y el vacío. El borde aparece de golpe, recordando lo extremo del emplazamiento. Durante siglos, fue una fortaleza natural prácticamente inexpugnable. Su ubicación la convirtió en uno de los últimos bastiones musulmanes en Cataluña, protegida no solo por murallas, sino por un terreno que hacía cualquier asalto casi imposible. El acceso era limitado y controlable, y la geografía funcionaba como su mejor defensa. Hoy,
Ese mismo aislamiento define su carácter. Las calles son tranquilas, el viento recorre las fachadas de piedra y el paisaje se impone en cada mirada. Siurana no necesita imponerse con grandes construcciones ni actividad constante. Basta con estar allí para entender que es uno de esos lugares donde el entorno manda y el respeto surge de forma natural. Arcos de la Frontera, Cádiz, España. Arcos de la Frontera se alza sobre una peña abrupta que domina el curso del río Guadalete, elevándose como un balcón natural sobre la campiña gaditana. Desde la distancia, su casco histórico forma una silueta inconfundible. Un conjunto compacto de casas blancas que parecen alinearse con precisión justo en el borde del precipicio, sin apenas margen para el error. El trazado del pueblo es herencia de su pasado defensivo. Calles estrechas, pendientes pronunciadas y giros cerrados conducen, casi sin aviso, a miradores donde el terreno desaparece bajo los pies. Desde esos puntos, el vacío se abre de forma repentina, ofreciendo vistas amplias sobre el valle y el río, que durante siglos funcionó como vía natural de control del territorio. Arcos no necesita grandes alturas para impresionar. Su fuerza está en el contraste, la calma de sus plazas, la elegancia de su arquitectura andaluza y, a pocos pasos, la caída abrupta del terreno. Es un pueblo donde la belleza y el vértigo conviven en equilibrio, recordando constantemente que la geografía fue aquí tan decisiva como la historia. Rocamadour, Occitania, Francia. Rocamadour parece incrustado directamente en una pared de roca vertical sobre el valle del río Alzou, en el suroeste de Francia. El pueblo se desarrolla en altura, con casas, santuarios y pasarelas que ascienden de forma escalonada, como si hubieran sido colocados uno encima de otro, buscando un hueco en la piedra. Desde lejos, la silueta resulta tan improbable que cuesta creer que sea un lugar habitado. Su crecimiento está ligado a la peregrinación medieval. Desde el siglo XII, Rocamadour fue uno de los grandes centros religiosos de Europa, visitado por reyes, nobles y miles de peregrinos que acudían al santuario de la Virgen Negra. La fe empujó a construir donde no había espacio, adaptando cada edificio al relieve extremo, sin posibilidad de expansión horizontal. Desde fuera, Rocamadour parece una aparición suspendida en la roca. Desde dentro, la experiencia es distinta. Escaleras empinadas, miradores sobre el vacío y un silencio cargado de historia. Es un lugar donde la espiritualidad y el vértigo conviven en equilibrio, recordando que aquí no fue la comodidad lo que dio forma al pueblo, sino la devoción y la necesidad de permanecer. Castellfollit de la Roca, Girona, España. Castellfollit de la Roca se asienta sobre una impresionante columna de basalto volcánico de más de 50 metros de altura, formada por antiguas coladas de lava solidificada. El pueblo ocupa una franja extremadamente estrecha de terreno, suspendida entre los ríos Fluvià y Toronel, que durante miles de años han ido erosionando la base del acantilado hasta dejarlo casi vertical. El espacio aquí es un bien escaso. Las casas se alinean unas junto a otras, siguiendo el perfil alargado del risco, con fachadas que en algunos puntos se asoman directamente al vacío. Las calles son estrechas, contenidas, obligadas por una geografía que no concede margen. No hay expansión posible. El pueblo termina donde empieza el precipicio. En Castellfollit no existe separación entre paisaje y asentamiento. La roca no actúa como telón de fondo ni como simple soporte. Es el elemento que define cada decisión, cada límite y cada vista. Aquí la geología no acompaña a la arquitectura, la dirige. Masca, Tenerife, España. Masca se esconde entre algunos de los barrancos más profundos y abruptos de Tenerife, en el macizo de Teno, una de las zonas geológicamente más antiguas de la isla. Llegar hasta el pueblo ya forma parte de la experiencia. Una carretera estrecha y sinuosa se abre paso entre paredes volcánicas que caen en vertical
dejando claro desde el primer momento que se trata de un lugar fuera de lo común. Las casas se reparten por una ladera escarpada, adaptándose al relieve con una disposición irregular, rodeadas por montañas que descienden en picado hacia el famoso barranco de Masca. Durante siglos, este aislamiento convirtió al pueblo en un enclave casi autosuficiente, accesible solo a pie o por antiguos senderos que conectaban con otros núcleos del interior de la isla. Masca no se asienta sobre un único precipicio, sino sobre un entramado de gargantas volcánicas que lo envuelven por completo. Desde cualquier punto, el paisaje se abre en caídas profundas y abruptas que imponen respeto. Es un lugar donde la naturaleza domina cada vista y donde la sensación de estar colgado del terreno es constante, incluso sin un solo borde visible. Positano, Campania, Italia. Positano desciende en vertical hacia el mar Tirreno como un anfiteatro natural excavado en la ladera de la costa amalfitana. El terreno cae con tal pendiente que cada edificio se apoya sobre el anterior, creando una sucesión de terrazas donde casi todas las casas miran directamente al mar. Aquí no existen calles planas. El pueblo se recorre subiendo y bajando, escalón a escalón. La arquitectura se adaptó desde muy temprano a esta geografía extrema. Casas estrechas, balcones abiertos y terrazas superpuestas permiten aprovechar la luz y la ventilación en un entorno donde la roca y el desnivel lo dominan todo. Los colores claros de las fachadas, los tejados y la vegetación mediterránea refuerzan esa sensación de continuidad entre construcción y paisaje. Cuando cae la noche, las luces se encienden de forma escalonada sobre la montaña, y el pueblo entero parece una constelación reflejada sobre el agua. Positano no destaca por imponerse al entorno, sino por integrarse en él con naturalidad. No lucha contra la pendiente ni contra el acantilado. Fluye con él. Estos pueblos no fueron construidos para ser cómodos. Fueron construidos porque no había otra opción. El ser humano aprendió a adaptarse al vacío, a la roca, a la altura y al riesgo. Y en ese proceso creó algunos de los lugares más impactantes del planeta. Si alguno de estos pueblos te ha sorprendido, cuéntamelo en los comentarios. ¿Desde qué país nos ves y cuál te gustaría visitar algún día? Gracias por acompañarme en este viaje al borde del abismo. Si te gusta explorar los rincones más extremos del mundo, suscríbete. Aún quedan muchos lugares imposibles por descubrir.